Jesús, a pesar de sus diferencias, concuerdan casi unánimemente en que tuvieron fines trágicos. En este video, aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo los 12 apóstoles de Jesús encontraron su fin. Debemos reconocer que, con excepción de 2 de ellos, la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre cómo murieron los otros apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que datan de un periodo poco después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y pueden encontrarse en obras escritas por historiadores antiguos y padres de la Iglesia. Santiago, hijo de Zebedeo, tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte fue documentada en el Nuevo Testamento, además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Santiago, hijo de Zebedeo y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto sucedió durante la persecución judía contra los primeros cristianos. Esta persecución fue instigada por el rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva fue el nieto del rey que buscó matar al Jesús recién nacido ordenando la masacre de infantes en Belén, y sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista y que también tuvo un papel en la condena de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en ese contexto que mató al apóstol Santiago con la espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos agradó a los líderes judíos de aquella época, y el apóstol Pedro fue salvado de la muerte solo porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que muriera por la espada indica probablemente que fue decapitado. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras, después de evangelizar a la esposa del procónsul local. Murió por crucifixión en una cruz en forma de X, pues no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión, Andrés soportó una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz se conoció como la Cruz de San Andrés. Las historias sobre la muerte del apóstol Felipe son algo confusas, principalmente porque parecen mezclar al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén. Así, algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otras que fue apedreado, algunas hablan de que sufrió ambas cosas, y aún hay quienes dicen que fue ahorcado. Incluso existe una tradición que dice que murió por causas naturales. Sin embargo, la tradición más conocida sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el Evangelio en Asia Menor y acabó siendo asesinado en la región de Frigia por crucifixión y apedreamiento. La muerte del apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús, ya que casi no existen fuentes confiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Algunas tradiciones afirman que, después de dedicar su vida a difundir el Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otras dicen que además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado. La muerte del apóstol Tomás está rodeada de muchas especulaciones basadas en leyendas y tradiciones antiguas. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte ocurrió en el sur de la India, cuando supuestamente fue empalado con lanzas por seguidores de religiones locales. La muerte del apóstol Simón el Celote, según algunas tradiciones cristianas, ocurrió cuando era muy anciano, durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, como sucede con los otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros sugieren que fue quemado vivo, y otros afirman que fue aserrado por la mitad. La muerte del apóstol Judas, también conocido como Tadeo, según algunas tradiciones, fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano hasta ser martirizado. Existen también diferentes versiones de su muerte que sugieren que fue asesinado con golpes de lanza, golpeado hasta la muerte, o que le cortaron la cabeza con golpes de hacha. Curiosamente, algunas cuentas antiguas vinculan las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos apóstoles fueron asesinados a golpes de hacha por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia.
La muerte del apóstol Mateo, que era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús, también está rodeada de muchas cuentas sobre su posible martirio, incluyendo una tradición que afirma que murió por causas naturales. Sin embargo, la versión más aceptada sobre la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente por una espada. Hay una gran confusión en torno a la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. De hecho, algunas tradiciones confunden a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que claramente diferencian a Santiago hijo de Alfeo de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, existen relatos antiguos que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. De todas las cuentas en la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles, la más conocida es la del apóstol Pedro. Escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución iniciada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro habría ocurrido en un lugar conocido como el Circo de Nerón. La tradición dice que Pedro sería crucificado de manera convencional, pero él se negó a morir de la misma manera que su gran maestro, el Señor Jesucristo. Así, pidió que los romanos lo crucificaran cabeza abajo. La muerte del apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en morir. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Hay incluso un relato antiguo de que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero sobrevivió milagrosamente. Después, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que están registradas en el libro del Apocalipsis. Tras la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió por causas naturales. Judas fue el primero de los 12 discípulos en morir. Sin embargo, a diferencia de los otros, no fue martirizado en nombre de Jesús. Por el contrario, fue quien traicionó al Señor. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 monedas de plata, Judas Iscariote intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero ellos lo usaron. Mateo registra que después de esto, Judas Iscariote fue a ahorcarse. Lucas, en el libro de Hechos, detalla la muerte horrible y terrible del discípulo traidor, diciendo que se rompió por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. También incluiré en la lista al apóstol Matías, que sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía, luego siguió hacia la región del Cáucaso, donde habría sido crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, y aún hay quienes afirman que murió de muerte natural a una edad avanzada en Jerusalén. La muerte del apóstol Pablo. Pablo fue el último de los apóstoles. No formó parte de los 12, pero fue elegido por Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que la tradición sobre la muerte de Pedro, el relato del fin de Pablo es considerado confiable. Según registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, en la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. La segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus últimos momentos antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús, es entender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús frecuentemente hablaba sobre el costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estaban dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Cada uno de ellos enfrentó desafíos inimaginables, pero permaneció fiel hasta el final, no buscando la propia gloria, sino la exaltación del nombre de Jesucristo. Que sus historias inspiren a cada uno de nosotros a vivir con la misma dedicación, coraje y fe. Que podamos ser luces en este mundo, esparciendo el amor de Cristo por donde pasemos. Recuerda, el camino del discipulado no es fácil, pero la recompensa es eterna.